Te doy la bienvenida a una nueva emisión de La Mancha. Hoy hablaremos sobre un elemento fundamental para hacer que nuestros dibujos se vean más realistas, la profundidad. Aprenderemos a crear esa sensación de cercanía y distancia en nuestros dibujos utilizando técnicas sencillas. ¡Comenzamos! Cuando dibujamos en un papel, trabajamos en un espacio bidimensional con solo alto y ancho. Pero aunque nuestra superficie de trabajo sea plana, podemos crear la ilusión de profundidad y así lograr que nuestros dibujos tengan un sentido tridimensional, como si los objetos estuvieran dentro de un espacio real. Esto es importante porque si queremos hacer un dibujo tridimensional, pero no aplicamos la profundidad correctamente, no vamos a lograr que nuestros dibujos capten la atención del espectador. A continuación te voy a mostrar algunas maneras sencillas de lograr profundidad en nuestros dibujos. Comenzamos con la superposición de elementos. Esta se da cuando un objeto está delante de otro y lo cubre parcialmente. Nuestro cerebro lo interpreta como si estuviera más cerca. Por ejemplo, si dibujamos dos árboles y uno de ellos tapa una parte del otro, automáticamente percibimos que el primer árbol está en primer plano y el otro está más atrás. Seguimos con el tamaño relativo. Aquí los objetos más cercanos se ven más grandes, mientras que los que están lejos se ven más pequeños. Esto se debe a cómo percibimos la realidad. Si observamos una fila de postes en una carretera, los que están cerca de nosotros son grandes y detallados, mientras que los que están más lejos parecen más pequeños. Después, contraste y detalle. Un objeto que está cerca tiene más detalles y existe un contraste fuerte entre luces y sombras. En cambio, los objetos lejanos se ven con menos detalles y con tonos más suaves. Esto se debe a que el aire y la atmósfera afectan la manera en que percibimos los objetos en la distancia. Por ejemplo, en un paisaje montañoso, las montañas más cercanas se ven con bordes bien definidos y sombras marcadas. A veces incluso podemos distinguir el tipo de vegetación que tiene, mientras que las montañas más lejanas son más tenues y poco a poco se fusionan con el azul del cielo. También tenemos la ubicación en el plano. Los objetos que se encuentran en la parte inferior de la hoja suelen percibirse como más cercanos, mientras que los que están en la parte superior parecen estar más lejos. Si dibujamos una casa en la parte inferior del papel y otra en la parte superior, automáticamente la casa de arriba se verá más lejana. Esta técnica es un poquito más compleja porque comienzan a intervenir otros elementos como la perspectiva. Y claro está que debemos seguir los mismos principios del tamaño relativo y del contraste. Si la casa de abajo fuera más pequeña que la de arriba, entonces no tendría la profundidad que deseamos. Por eso este principio debe utilizarse en conjunto con los demás. Y por último, la perspectiva. Esta técnica es más avanzada y nos permite organizar los objetos en un espacio tridimensional. Se basa principalmente en líneas que convergen hacia un punto de fuga en el horizonte, ayudándonos a ubicar correctamente los elementos. Esto se puede ver muy fácilmente en el ejemplo de los postes de la carretera o en una calle llena de edificios. Hoy no vamos a profundizar en la perspectiva, pero es importante saber que también se utiliza para reforzar esa sensación de profundidad en escenas más complejas. Los dibujantes profesionales deben dominar el uso de la perspectiva para lograr profundidad en sus dibujos. Para entender mejor la profundidad, imaginemos un paisaje con tres árboles. En el primer plano tenemos al árbol más cercano. Es el más grande, con detalles definidos y sombras fuertes. En el plano medio se encuentra el árbol intermedio. Es más pequeño y tiene menos detalles. Por último, en el fondo está el árbol lejano. Es el más pequeño, con tonos más claros y menos contraste. De esta manera logramos que nuestro dibujo tenga esa sensación de distancia y espacio que buscamos. Ahora vamos a practicar lo aprendido. Para este ejercicio vas a necesitar una hoja de papel y un lápiz. Comienza dibujando una línea de horizonte para dividir el cielo y la tierra.
Dibuja varios círculos irregulares de diferentes tamaños en distintos lugares del papel, debajo de la línea de horizonte. Pero ojo, recordemos que mientras más cercano esté un objeto, es más grande y por ende debe ir en la parte inferior de la hoja. Y mientras más lejos esté, es más pequeño y se ubica en la parte superior, o en este caso, más cerca de la línea de horizonte. Estos círculos serán piedras en un camino. También puedes superponer algunas de las piedras para reforzar la sensación de cercanía y distancia. El siguiente paso es añadir sombras y contraste, pero vamos a hacerlo sencillo solo para comprender mejor este principio. Las piedras más cercanas tendrán sombras marcadas y sus bordes bien definidos. Las piedras intermedias tendrán tonos medios, un poco más claros que las anteriores y menos detalles. No importa si no dominas el sombreado, lo que importa es que comprendas la importancia de aplicar más o menos contraste según sea el caso. Por último, las piedras más lejanas serán más claras y menos definidas. Suaviza o difumina las sombras de los objetos más lejanos para hacer que se integren mejor con el fondo. Si quieres, puedes agregar más elementos a tu dibujo y convertirlo en un lindo paisaje. Crear profundidad en el dibujo nos ayuda a representar mejor los espacios, los objetos y a la vez hacer que nuestros dibujos se vean más interesantes para los espectadores. La clave está en jugar con el tamaño, la ubicación, el contraste y la superposición de elementos. Recuerda que la práctica hace al maestro. No te desanimes si al principio no logras los resultados que esperas, porque cada error también es un aprendizaje. Aquí termina la clase de hoy sobre la profundidad. Te invito a seguir practicando y a observar cómo se manifiestan estos principios de la profundidad en el arte, pero también en la naturaleza y en nuestra vida diaria. Yo soy Rose y nos vemos en la próxima emisión de La Mancha. ¡Hasta luego!